días, Lucho. Gracias por su tiempo en esta entrevista. Hemos venido a hacer unas preguntas sobre la etapa republicana. La primera pregunta es, ¿qué opinas sobre el gobierno de Mariano Ignacio Prado? Bueno, Percy, te agradezco la oportunidad que me das para poder ayudarte desarrollando unas preguntas que me vas a hacer en esta entrevista. Bueno, en tu primera pregunta me pides la opinión sobre Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado gobierna después de Manuel Pardo de Lavalle, después del primer civilismo. Su gobierno se va a caracterizar porque hay una fuerte crisis económica, ¿ya? Y también hay una fuerte crisis política, porque hay un enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado, como es el legislativo y como es el ejecutivo. ¿Ya? Entonces, la crisis económica no le va a permitir a Mariano Ignacio Prado realizar muy buenas obras públicas, construcciones, carreteras. ¿Ya? A esto hay que agregarle que también hay una rebelión en el sur del Perú, que es la rebelión de Nicolás de Piero, ¿no? Y a esto se suma el gran enfrentamiento que va a tener el Perú con nuestro vecino país del sur, como es Chile, ¿no? En el periodo conocido como la famosa Guerra del Pacífico. O sea, en general, no tuvo aspecto favorable el gobierno de Mariano Ignacio Prado por estas condiciones que te he mencionado, o sea, estas condiciones que no lo acompañaron, el tema político, crisis política y el tema también económico. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre el gobierno de Manuel Pardo de Lavalle? Mira, Manuel Pardo de Lavalle va a marcar un hito en la historia de la República Peruana porque es el primer presidente civilista que tuvo el Perú, ¿ya? Entonces, era una persona muy bien preparada. Acuérdate que él había integrado el famoso gabinete de los talentos cuando el Perú tuvo este conflicto contra España en el año 1866. Él había sido alcalde de Lima, era una persona muy culta, él era una persona que tenía mucho carácter. Ya en un gobierno anterior había ejercido la cartera de Economía, había sido ministro de Hacienda. Entonces, estas condiciones, tanto características personales como cualidades políticas, ayudaron mucho al Perú. Lógicamente que para el Perú no estábamos bien preparados para recibir un presidente civil, porque acuérdate que nuestro periodo republicano comienza con el gobierno de los caudillos militares, que nuestro historiador Jorge Basadre lo denomina el primer militarismo, ¿no? Entonces, incluso te acordarás que cuando él asume como presidente ocurre la famosa rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Entonces, yo creo que su gobierno ayudó muchísimo a consolidar el sistema democrático, que es lo que se buscaba. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué crees que Piero se puso al gobierno de Pardo? Mira, yo creo que se opone el gobierno de Pardo porque no era fácil, y eso que Piero era civil también, no era fácil aceptar un gobierno civil en el Perú. Él viene de Europa, hace una revolución en el sur, en Moquegua, y no era fácil aceptar un gobierno civil en el Perú, y él va a generar todo un conflicto de enfrentamiento contra Mariano Ignacio Prado. Yo creo que no por el tema más de aceptación a un gobierno civilista, ¿no? Yo creo que por ese lado va un poco la posición de Nicolás de Piero. La siguiente va, ¿qué opinas acerca sobre la fuga de Mariano Ignacio Prado? Bueno, esta fuga de Mariano Ignacio Prado justamente marca una situación desastrosa porque el Perú se enfrentaba a un conflicto contra Chile, ¿no? Y el presidente, pues, bajo el eufemismo de irse a comprar las armas, ¿no? Huye, se va a Europa y no es el que da la cara. Entonces, esta fuga va a marcar un desequilibrio político. Tenemos un conflicto, tenemos una guerra y el presidente no lo está, ¿no? Entonces yo creo que fue una actitud muy nefasta para el Perú. La última y la quinta pregunta es, ¿qué opina en general sobre el primer civilismo? ¿Fue algo bueno, algo malo? Yo creo que sí fue muy bueno para el Perú, porque por primera vez, como te decía, el Perú entra en un gobierno civil, ¿no? Y este cambio ayudó muchísimo, porque también era una nueva apertura democrática para el país. Ya esto también marcaba una madurez política entre nosotros, porque desde el año 1827 pues hasta el año 1872 estamos hablando de todo este periodo de lucha de caudillo, de luchas que es considerado, pues se le denomina este periodo como el primer militarismo, ¿no? Yo creo que fue muy bueno porque va a marcar un precedente importante para el país y también porque supone también una madurez política. Muchas gracias por su tiempo.
Listo, Percy, te agradezco más bien a ti y éxito en tu trabajo. Cuídate.